Hola, soy Andri Jesús. Y yo, Luciani Chevalier. Y te invitamos que no te pierdas de tu segmento Rutas de Conciencia. Por En Dígitos Media. Bienvenidos. Qué bueno volver a verle a todos. Hoy, como siempre, tenemos otro de los temas que serán de mucha edificación y regocijo para algunos, un trago amargo para otros. Pero como siempre, Rutas de Conciencia te dará siempre la alternativa para que tú puedas pensar libremente y así poder tomar la mejor decisión teniendo en cuenta el panorama completo. Luciani, bienvenida. Bienvenido, Andri. Qué placer poder compartir una vez más con ustedes temas valiosos, temas de interés. Sí. Realmente me llama mucho la atención lo que va a pasar hoy. Wow. Eso va a estar terrible. ¿Qué tenemos para hoy, Andri? Bueno, el día de hoy estaremos debatiendo el tema, lo bueno y lo malo. Pero antes de hablar de ese tema, es bueno empezar con una frase porque tenemos invitados. Sí. Hoy la cabina está de fiesta. Fue algo caótico traer este hombre porque tiene la agenda muy llena, sí. Pero gracias a producción, gracias a muchos eslabones que quizás no salen aquí en cámara, pudimos encontrarlo y nos dieron el chance. Y como nos dieron el chance, está aquí con nosotros. Pero para empezar y entrar en materia, escuchen la frase de hoy. No todos reciben la misma versión de mí. Una persona te podrá decir que soy buena y otra que soy mala. Créele a las dos. Yo actúo de acuerdo a lo que ellos son. Dios mío. Dios amado. Qué frase. Pero, André, de acuerdo a esa frase que tú nos estás compartiendo el día de hoy, yo quiero que tú tires el bombazo del tema de hoy para que presente a Dios invitado. Mío. Lo bueno y lo malo. Desmontaremos un santo. ¿Cuál es ese santo? Lo vamos a tirar del caballo. Que lo bueno y lo malo es subjetivo. A mí me crían con esa. Y yo me la creí. Me la creí porque no tenía argumento el cual pudiera refutar esa versión que me dijeron. Pero hoy nos acompaña un amigo, colega, amigo mío de atrás, se pudiera decir. Aunque él ya no es tan amigo mío porque él, no sé, él se ha cotizado un poco caro. Hoy está con nosotros el ingeniero Carlos Rodríguez, ingeniero eléctrico, filósofo, teólogo, con maestría en administración de empresas y teología. Carlos, bienvenido. Muchas gracias Andrés por la oportunidad y Luciani también de estar aquí con ustedes y compartir ese tema. No, te veo como tímido y tenemos un horno aquí en mano. Confundiendo al enemigo. Carlos, ¿existe lo bueno y lo malo? Claro que existe. Y la pregunta más que decir en ese sentido de que si podemos hablar realmente de algo bueno o algo malo, es como dijera, por ejemplo, un pensador que ya falleció, que se llamaba J.L. Mackie. Él decía que la cuestión principal sobre este tema es si realmente algo es bueno o es subjetivamente bueno. O sea, aquí vamos a usar dos términos que es importante explicarlo. Subjetivo depende del sujeto, sí, de mi parecer, de mi gusto. ¡Ay! ¿Qué ¡Ay! es algo subjetivo? Por ejemplo, que alguien diga, a mí no me gustan las habichuelas, o que tú me preguntas, ¿las habichuelas son malas? Sí, son malas porque... La pizza es lo mejor que hay. Exactamente, pero ¿qué tiene la pizza que en verdad yo pueda ver si hay un valor objetivo fuera de mi parecer? Porque si tú me preguntas, ¿las habichuelas son malas porque a mí no me gustan? Ahí no hay nada. No hay nada. A ti puede ser que te gusten las habichuelas. Exactamente. ¿Quién tiene razón? O sea, ninguno tiene razón. Depende del sujeto. Exacto, porque depende del sujeto. Ninguno tiene razón porque depende del sujeto. Ahora, con ese mismo ejemplo, cuando hablamos de objetivo, estamos hablando de que el objeto en sí tiene características que podemos saber si es verdadera o es falso. Con el ejemplo de las habichuelas podemos decir, las habichuelas aportan hierro. Ahí no depende del sujeto, ahí depende del objeto. Del objeto. Entonces, cuando hablamos de lo bueno y lo malo, la cuestión principal es si lo bueno o lo malo es objetivo o es subjetivo. Esa es la cuestión principal en la moral, estudiada a través... Cuando es objetivo es cuando te edifica o te aporta algo. Sí, tiene información propia del objeto. Del objeto. No depende de mi parecer. Exacto. Por ejemplo, yo dijera esta cabina es bonita por estos elementos, la luz, la decoración y todo eso. O sea, gracias, producción. Nos acaba de elogiar el hombre. Anótalo por ahí. Entonces, yo estoy apelando a características del objeto que todos podemos verla.
Pero cuando es subjetiva, yo dijera, esta cabina es fea porque no me gustan esas luces. Ajá, a mí Pero me gusta eso- el rojo. Exactamente, pero ahí no hay nada, por ejemplo, no hay nada fuera de mi parecer. Depende siempre de mi parecer. De tu parecer. Eso es lo mismo con los sabores de helado y esas cosas. ¿Cuál es el mejor sabor de helado? Para mí, el Chocolate. gratis. Ya El tú que, dijiste. no, el que es gratis. No, ya dijiste, pero ¿por qué el chocolate es el mejor? Porque es el que me gusta. Entonces, eso es subjetivo, porque Subjetivo. depende de ti. No hay nada objetivo que podamos comparar para ver si es verdad que es así. Entonces, esa es la diferencia entre subjetivo y objetivo. Entonces, desde la ética o la filosofía moral que estudia la moral, esas son las cuestiones principales. Hay una gran división, por ejemplo, metaética, ética aplicada, ética normativa, pero la pregunta, por ejemplo, que tú me acabas de hacer, pertenece a la metaética, Sí. específicamente a la ontología moral, que pregunta, ¿existen valores y deberes morales? ¿Son objetivos? ¿Son subjetivos? Y la pregunta principal es, ¿cuál es su fuente? ¿Cuál es? Si Ahí- son subjetivos, sabemos que son del sujeto. Sí. Pero si son objetivos, ¿cuál es la Aquí- fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿En qué me baso para Exacto. decir? O sea, Exactamente. incluso ¿Cuál es la plataforma? la siguiente pregunta que yo tenía aquí es eso. ¿En qué nos basamos para decir que algo es bueno o algo es malo? Debe de haber un origen que me dé algún tipo de cuestionamiento que responda porque, o sea, tú sabes la incógnita que hay, porque dependiendo la cultura, la moralidad cambia, o sea, los valores morales cambian, porque hay culturas que, por decirlo así, la esclavitud en algún sentido, antes era válido, pero hoy en día no. O sea, ser homosexual antes era algo que empantaba a la sociedad, pero ahora es algo normal. O sea, yo debo de verlo como normal en algunas culturas, en otras no. O sea, ¿en qué yo me baso? ¿Cómo yo como persona puedo decir si verdaderamente mi moral me dice que esto es bueno? No lo estoy metiendo a la religión, lo estoy diciendo en el marco de lo moral. ¿Cómo yo me baso para decir sí es bueno y válido? Pero lo que acaba de decir Carlos es dependiendo de si lo vemos desde el punto objetivo. Sí, eso es muy importante y es una pregunta que, o una respuesta que puede traer Ajá. muchas complicaciones, porque mira lo que sucede. Lo primero es que la filosofía moral o la ética no es independiente de la religión, eso es lo primero. Es una área neutra religiosamente, porque la filosofía no es ni religiosa, ni es atea, ni secular. La filosofía es ¿Cómo? filosofía. Pero Entonces, todavía los cristianos creen que los filósofos son todos cristianos. pero todavía los cristianos creen que la letra mata, entonces... ¡Ay! El punto es que y yo soy cristiano por si acaso, entonces el punto es que Gracias. Bien, que no fui yo que lo expuse, pero él está hablando y yo que me gusta tirar puya. Perdónenme, Hay que pero dejarlo que hable. ustedes saben que en este segmento es totalmente mentes abiertas. Si usted tiene su mente cerrada, le aconsejo que tome agua y baje lo que vamos a dialogar aquí, porque necesitamos llegar a un consenso en cuanto a la moral. Tú sabías que la Universidad de Oxford hizo un estudio de 60 culturas diferentes para tratar de buscar la solución a la moral, y no encontraron ninguno, y lo que hicieron fue llegar a un consenso, y ese consenso se basó únicamente en una frase que lo abarcó todo. ¿Le digo cuál es esa frase? ¿Cuál es la frase? La regla de oro de la Biblia. Exacto. Hacer con el otro lo que tú quieres que hagan contigo. Carlos, Exacto. pero demóntame ese santo. No, Dime sí o no, báñate, arriesgate. Ahí Porque es que ustedes vamos. los filósofos no me gusta que ustedes como que abarcan Tú sabes mucho. que uno actúa de acuerdo a la conciencia, y tu conciencia es un juicio ya con un conocimiento previo de lo que te han enseñado, de lo que tú has aprendido a medida que tú vas creciendo. Es decir, que ya es que tú comienzas a ir definiendo lo que es bueno y lo que es malo según lo que tú has aprendido a través de la... Hay muchos factores que entran en juego aquí. Yo voy a ver cómo lo hago de una forma resumida que todos me puedan entender. Lo primero es lo siguiente: con la moral, los valores, deberes, responsabilidad, etcétera, nosotros experimentamos a través de una esfera moral los valores y los deberes morales. Eso es como, por ejemplo, mi percepción de la realidad. Yo sé que yo estoy aquí, ustedes saben que están aquí. Así como vemos las cosas físicas, nosotros experimentamos la esfera moral. Entonces, sí, realmente hay cosas que nos inculcan y nos enseñan, pero tú sigues preguntando, que eso es lo que hace la filosofía, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿por qué eso es así? Entonces, esas preguntas fundamentales te va llevando hasta atrás, hasta llegar a un punto donde tú te das cuenta que lo que te enseñan, te lo enseñan por algo.
te lo inculcan por algo. Entonces, ¿qué pasa? El sujeto experimenta esta esfera moral y tú te das cuenta, en este caso, que la moral no es subjetiva, sino objetiva. La naturaleza de la moral es objetiva por tus reacciones. ¿Por qué yo reacciono como reacciono? Por ejemplo, vamos a decir, de ahora en adelante, tu vehículo es mío, tu casa es mía, tu familia es mía. ¿Cómo? ¿Por qué tú reaccionas así? Porque me afecta, obvio. Pero ¿por qué tú entiendes que yo no puedo hacer eso? ¿Qué le pertenece a Porque él? realmente me pertenece a mí. ¿Y por qué tú entiendes que yo tengo que ver eso de quitarte lo tuyo como algo malo? Wow, me dio con la de mito ahí. No, lo que estoy Sí, diciendo es que sí. nuestras reacciones son debidas a que nosotros experimentamos un deber. ¿Cuál es el deber que yo experimento o que Andy está experimentando? O el valor que él entiende que yo tengo que experimentar, que es malo afectarlo a él. Pero ¿por qué yo tengo que respetarte a ti? ¿Por qué? Sí, porque realmente lo que para ti puede ser bueno, para mí puede ser malo. Eso es lo que se quiere decir. Pero Ok, entonces- aún el que lo dice no quiere que le contradigan en Sí, esa creencia, obvio. porque entendemos, o sea, nosotros experimentamos esta esfera moral y nosotros entendemos que todos debemos actuar así porque recibimos una percepción del deber, de lo que debe ser bueno y cómo nosotros debemos comportarnos. Entonces, eso es lo que nos dicta. Por ejemplo, podemos mencionar lo que tú hablabas de la Sí. regla de oro. Eso es lo que nos dicta a nosotros, esa experiencia que nosotros tenemos. Así como yo estoy experimentando lo mismo, que estoy sentado aquí físicamente, nosotros tenemos una experiencia de la moral que nos dice, mira, tú no puedes hacer esto así. Y cuando lo hacemos contrario, ¿qué pasa? Nos sentimos culpables. Sí, realmente. ¿De dónde viene ese sentido de culpa? ¿Por qué nos sentimos de culpa? Ay, Si la Dios moral mío. es subjetiva, por darle un caso más práctico, 2 más 2 es 4. Sí. Imaginemos que no existe esa verdad objetiva. Eso es una verdad objetiva porque aunque Andy diga 3, Sí. regámosle yo que no diga 3, pero aunque Andy diga 3 Me atrevo, y me atrevo. Andy diga 5, si fuese subjetiva, ¿quién tiene la razón? Ninguno. Porque ya está comprobado. Pero es objetiva porque Sí. está comprobado, no Ajá. depende de mi parecer. Exacto. Ahora, imaginemos, por ejemplo, que no existe una verdad objetiva matemática. El que diga 3 o 5 no está equivocado. Y el que diga 3 o 5 no tiene razón, porque no hay forma de No hay comprobarlo no hay más manera. allá de nuestro parecer. Ahora, ¿qué sucede con las verdades morales o con los valores morales? Nosotros sabemos, por ejemplo, que hacerle daño a alguien es malo. Y aún el que diga no, respeta eso, sabe que hacerle daño a alguien es malo. Otro ejemplo sencillo. Si alguien dijera, por ejemplo, robar o matar a una persona inocente, ¿es bueno o es malo? Todos vamos a ver que es malo, porque nosotros asumimos en nuestra percepción que quitarle la vida a alguien, hacerle daño a alguien, es malo. Ahora imagínate que fuese subjetivo. Si yo digo, por ejemplo, no, matar es bueno, y alguien dice matar es malo, ¿quién tiene la razón? Nadie tiene la razón. Yo voy a poner un ejemplo más. Porque no hay una base. Exacto. Ahora yo voy a poner un ejemplo aún más controvertido. Abusar sexualmente de alguien, ¿es bueno o es malo? Es malo. Moralmente es malo. Es malo. Ahora, imagínate que la moral fuese subjetiva. ¿Quién dirá que es bueno? Solamente alguien Que le con guste o lo disfruta. problemas psicológicos Sí. se atreva a decir que es bueno. Y todo el mundo sabe que ese tiene problemas psicológicos. Sí. ¿Pero por qué? Ajá. Por ¿En la qué momento construcción. todos nos Ay, ponemos de acuerdo? O sea, ¿en qué momento nos exactamente. pusimos de acuerdo? En ningún momento la ¿Cuándo humanidad... llegamos a ese punto? En ningún momento la humanidad hizo un consejo mundial para decir esto es malo. Eso, ajá, No, exactamente. todos sabemos que es malo. Es más, otro ejemplo histórico, lo que pasó en la Alemania nazi con el holocausto judío. Cuando estaban juzgando a los nazis en Nuremberg, en la corte, ellos dijeron, apelaron a la moral relativa, estas son nuestras leyes. ¿Y qué le dijo el juez? No, existe una moral por encima de todo el mundo y todo el mundo sabe que eso es malo. Entonces tú me estás hablando de una moral universal. Exactamente. Es un movimiento, si mal no recuerdo, déjeme ver, el universalismo moral. moral. Es una posición de la ética incluso. Claro, dentro de la ética hay muchas propuestas. Una de ellas tú la mencionabas ahorita, que es el relativismo cultural, Sí. que se estudia, ¿verdad?, desde la antropología. Más que una teoría ética, es antropológica, porque el antropólogo estudia muchas culturas y ve que en diferentes culturas aparecen diferentes normas morales. Pero en verdad, cuando tú vas a fondo, tú te das cuenta que no es que aparecen muchas normas morales, sino muchas razones para ir en contra de esas normas morales. Dios Entonces mío. vuelve la pregunta, si la moral no es objetiva, ¿por qué yo tengo que justificar ir en contra de eso?
Si la moral es subjetiva, así como por ejemplo el ejemplo matemático, yo no tengo problema en decir ahora mismo robarle bueno y me voy a quedar con el celular de André. Ah, ¿por qué me lo quitaste? No, espérate, es que para mí es bueno, pero tú estás reaccionando como que no, que yo tengo que saber que eso es malo. ¿Pero por qué? Pero yo dije que eso es bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si la moral fuese subjetiva, así como el ejemplo de los números, si yo digo ahora mismo que robar un banco es bueno y yo voy a robar un banco, yo no debería sentirme culpable. No debería. ¿Y por qué me siento culpable? Carlos, ahora tú me estás abriendo otra puerta y yo estoy tratando de no pensar en eso, pero tú me acabas de abrir una puerta. Luciano y yo debatíamos en otro tema pasado sobre el pecado. Hay gente que para, qué sé yo, tomar no es pecado para ellos, pero hay otras culturas que dicen que sí. El pecado en sí es algo moral o es algo ético. Tiene que ver con el tema que estamos hablando. Lo único que con el caso de lo que conocemos como pecado ya entra un poco más a la filosofía cristiana y a la teología cristiana, porque por ejemplo desde el cristianismo lo que llamamos pecado es lo que es contrario a la voluntad revelada de Dios, que algo hay que decir. La moral es parte de la revelación general de Dios. Por eso ya nos metimos a mi área. Por eso es que Pablo dice en Romanos 2, 14 y 15 que los que no tienen la ley hacen lo que por naturaleza de la ley, porque su conciencia los acusa. Entonces, ¿quién puso esa conciencia en mí? ¿O dónde mi conciencia saca esa información para yo sentir culpa cuando hago algo que es malo? O no lo hago. O sea, ¿quién lo puso ahí? Vamos a suponer que mi mamá se sentó a decirme, mira, no hagas esto, no haga aquello y no haga esto. Pero si la moral es subjetiva y yo voy contrario a eso, yo no debería sentirme culpable. Porque a lo sumo que estoy haciendo es defraudar la creencia de mi mamá. O sea, eso como que una gente me diga, esto no es agua, esto es ácido muriático. No te lo bebas, pero yo sé que eso no es ácido muriático. Y me lo bebo pensando que es agua y no me siento mal. Pero ¿por qué entonces en los temas morales, cuando me equivoco, cuando hierro, me siento mal? O sea, cuando hablamos de algo bueno y malo, estamos hablando en términos morales, porque por ejemplo en la misma frase se pueden usar en términos no morales. Una buena jugada de LeBron, una mala jugada de Curry, son términos no morales. O sea, yo no me siento mal cuando no hago, por ejemplo, una integral. Yo no me siento culpable. Oye, ¿qué ejemplo? O sea, yo no me siento culpable. Ahora, cuando es un tema moral, ¿por qué me siento culpable? O sea, ¿por qué mi experiencia moral me hace sentir culpa cuando yo no actúo de una forma que se supone que mi propia conciencia me está diciendo que debo actuar? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Entonces, esta experiencia que nosotros tenemos con todas estas cosas es lo que nos dice, estos hechos que estudia el filósofo moral o el ético, es lo que nos dice que la mejor explicación a estos fenómenos es que la moral es realmente objetiva. Su naturaleza es objetiva. Ahora, eso no quita que los hombres puedan crear normas éticas de acuerdo a los tiempos. Aparte de eso, a partir de esos principios generales. Es un sabio, porque él sabía que yo le iba a dar por ahí. No, porque por ejemplo, el caso, yo te puedo dar un caso cultural. Antes, tú sabes que éramos un poco más pietistas, se puede decir así. Y en años pasados, por ejemplo, una mujer en traje de baño era un escándalo. Sí. Pero eso no quiere decir que ahora se el tolera escándalo menos. ahora es que ande con ropa. No, el escándalo ahora es que tú la veas y ande con tu esposa. Entonces, pero lo que te quiero decir es que culturalmente el hombre sí puede hacer esas normas. Pero eso no dice que la moral es subjetiva. El hombre está haciendo normas en base a estos principios generales que pertenecen a la moral objetiva. Entonces, tú te das otro ejemplo sencillo. Nosotros sabemos, por ejemplo, lo que han estudiado un poco de física, que existe algo que nosotros llamamos metro. La medida que llamamos metro se toma de lo que se llama el metro patrón. Ahora, hay muchos metros, pero simplemente existe un metro patrón. Entonces, toda la medida del metro se hace en base al metro patrón. Es un ejemplo para decir que la naturaleza de la moral es subjetiva. Lo que es malo y es bueno es objetivamente independiente de mi parecer. Pero eso no quiere decir que nosotros como seres humanos no podamos crear normas éticas que correspondan a un momento específico. Un caso que tú hablabas de la esclavitud, por ejemplo, y la misma, por ejemplo, discriminación racial que se vivía en Estados Unidos, por ejemplo, en el tiempo de Martin Luther King cuando surgió. Otra de las razones que se dan como evidencia de que la moral es subjetiva, su naturaleza es subjetiva, es el dilema del reformador, así que se conoce. Sí. Martin Luther King, en una sociedad donde el negro, la persona de color de tez negra, el ser humano, era tratado como objeto, él era una persona contrario a la moral del momento. De ese momento, exacto. Sin embargo, hoy se aplaude. Entonces,
ahí entra el dilema del reformador. Martin Luther King, según ese mismo dilema, o según la moral subjetiva, sería un antimoral en ese momento. Sí. En ese entonces. Claro, pero nosotros sabemos que no, que realmente le estaba haciendo, luchando por lo que realmente se debe hacer. Las personas, por ejemplo, no se puede discriminar por color, por raza, por piel. Por eso yo siempre he dicho que a mis amigos negros, yo no voy a permitir que me lo esclavicen. Yo soy un defensor. Producción, un que, defensor. que conste que el señor Carlos me acaba de llamar negro. Eso es de Porque cariño. lo eres. Eso es de Entonces, cariño. Carlos. Entonces, ese amor que él me tiene, Suerte que amor, ¿eh? ¿cómo es? Suerte que es amor. Entonces, esa percepción que tú tienes de que él es negro es subjetiva. Claro, porque tenemos su test de color. Pero es subjetiva. Es objetiva. Ah, no, No, porque no. entonces es objetivo. No, porque él se está comportando como que si fuese Chayanne con los Ajá. ojos verdes. O sea, yo... Mira, Carlos, en el caso de este gran filósofo Immanuel Kant, él dice que lo bueno y lo malo no son por nuestros actos en sí, sino por la voluntad o por la intención que lleva detrás. Es decir, él pone un ejemplo de una persona que hace una obra de caridad en un hospital de niños con cáncer, es una obra bien, bien bonita, dona, pero detrás de eso, o sea, la intención original era que él tiene más adelante, tiene intenciones de postularse o de llevar a una persona para que le presten atención, o sea, tiene una intención, vamos a decirle, egoísta, para poder lograr su objetivo. Entonces, me llama mucho la atención esta parte porque también él también apoya de que lo bueno y lo malo es subjetivo. No, lo que pasa es que Kant está hablando ahí de lo que se conoce como el egoísmo psicológico, que de hecho en su libro Fundamentos Morales, el filósofo moral James Rachel también lo comenta. Un paréntesis. Él pertenece al movimiento de relativo, moral relativa, ¿cierto? Kant. Kant. No, todo lo contrario. Él es opuesto a ese movimiento. Claro, Kant incluso postuló lo que se conoce como el imperativo categórico, y eso es lo que yo estaba hablando. Nosotros experimentamos el deber. Ahora, lo que Kant está comentando ahí es que ciertamente hay personas motivadas por el egoísmo psicológico que hacen esas cosas porque tienen un interés. O sea, ellos no lo hacen realmente porque es bueno, sino porque están buscando algo detrás. Entonces, vamos a suponer, por decir un caso, tú sabes que esto no es desconocido para nadie, no hay que hacernos los locos, pero hay muchas personas que en actos políticos hacen las cosas buscando su segunda. La Claro, mayoría. su segunda. Claro, su segunda. Entonces, no es de que ellos lo hacen porque realmente Quieren es servir. loable y hay que hacerlo. O sea, ayudar al prójimo, al desamparado. No, ellos lo hacen porque están buscando su segunda. Es como Por que... alguna razón se toman fotos, las suben a las Exacto, redes. claro. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Eso es lo que Kant está comentando acerca del egoísmo psicológico, que hay personas, que también es una postura que se discute, pero que hay personas que hacen las cosas porque tienen sus motivaciones detrás, que nada tienen que ver con la moral. Pero Kant, Immanuel Kant, realmente él postuló el imperativo categórico, que va muy afín con lo que se conoce como el realismo moral, y es que existen valores y deberes morales, y nosotros lo sabemos porque experimentamos un deber. Y vuelvo a caer en ese punto, ¿por qué yo siento el deber de ayudar? ¿Por qué, por ejemplo, a mí me tiene que doler ver personas desamparadas? O, por ejemplo, mira este caso, no sé si tuviste en estos días recientes un video que me partió el alma. Yo tengo 2 niñas pequeñas y yo veo a esta mujer golpeando a su niña diciéndole que dormía en el piso. O sea, dale gracias a Dios que yo no estaba ahí. Sí. Pues porque yo reacción. siento esa reacción. ¿Por qué? Porque yo, si fuera subjetiva, yo pudiera decir, no, eso es bueno, y ya. Y yo debo de cambiar todo ese problema, pero no, o sea, yo lo siento, ahí algo me carcome. Yo no sé si ustedes recordarán cuando era niño, o no hacía mucha travesura, pero yo recuerdo cuando era niño, yo tomé algo que no era mío y yo no pude dormir. Yo sentía como que algo me estaba acusando. Ah, pues yo estoy mal, pues yo decía, mi preocupación era que mami no lo encontrara. Mami, Eso es egoísmo psicológico. Perdón, Él sabe que era malo porque su mamá le iba sonando. sí. No, pero es lo que te digo. O sea, cuando nosotros vamos a los hechos, tenemos esa experiencia. Y entonces ahí pasaríamos a la pregunta más importante de todas. No solo si es objetiva o subjetiva, sino cuál es su fuente. Porque si mi fuente no es la percepción del ser humano, quiere decir que está más allá del ser humano. Sí, real. Por eso, otra que me surge, nosotros nacemos con algún grado de moralidad dentro, o sea, dentro de nosotros. Si tú pones a un niño, por ejemplo, se hicieron estudios de niños de 1 a 6 meses y ellos podían tener empatía. Incluso hay un pensador que probó la empatía en animales, donde un mono vio a una madre mona también, por decirlo así, que
había sido cazada por los cazadores furtivos y la criatura quedó sola y el mono agarró la criatura y comenzó a cuidarla. También hay casos donde un perro, curiosamente, se acerca a un gato que no puede caminar y comienza a lamerlo y lo agarra y lo lleva como si fuera a la orilla. Eso es empatía. Y no sé si los animales también Darwin creo que fue, si mal no me equivoco. Sí, mayormente los proponentes del darwinismo y el darwinismo social apelan a esa parte de que sí hay una especie de moral en el reino animal. Yo diría que sería un poco difícil saberlo porque, por ejemplo, el hecho de que veamos esos comportamientos, sí podemos decir que es instinto animal, pero llamarlo moral es muy difícil porque primero para que sea moral tú tienes que tener conciencia del bueno y lo malo. Entonces ese tipo de animales, por ejemplo, no presentan esa conciencia. Además, espérate, ya que tú te fuiste por ahí, tú tienes a pensadores como Richard Dawkins, nada amigo del cristianismo, acérrimo crítico del cristianismo, que él dice que él no quiere vivir en un mundo donde la naturaleza dicte la moral, porque es que tú ves la naturaleza. Matar no es malo. O sea, el león asesino. Él dice, ¿quién soy yo para juzgar? La posición de él es, ¿quién soy yo para juzgar? Pero está bien, o sea, vamos a basar la moral en la naturaleza. El león no mata, él asesina y no se siente culpable. Pero es porque es su ciclo de vida. Esa es su naturaleza. Yo me imagino que si el león hablara, le da gracias a Dios por la comida. Entonces, ay, Dios. Sí, ay, Dios mío. Pero, Carlos, ¿y por qué tú me dices eso? Tú sabiendo que a mí me gusta chisme. Entonces, no claro, solamente esa cebra bien bonita ahí con su familia. Cebra, o sea, pero tú no escuchaste lo que dijo. El león no piensa. Y él dice que, ay, no, mira qué linda esa familia. Ay, qué lindo. Déjame buscar otra porque eso está en familia. No, él dice, gracias Señor por estos alimentos. No todo, él le dice, me voy a coger los chiquitos que somos fáciles. Entonces nosotros también somos un hipócrita. Porque cuando los doctores dicen, Señor, prospera, me están pidiendo que la gente se enferme. ¡Ay! ¡Le bajan los breakers! Claro, prospérame, Señor. Que la gente se muera. Como un dueño de funeraria, imagínate tú como dueño de funeraria y el negocio te va mal, ¿cómo tú le pides a Dios que te prospere? Matando gente. Mata unos cuantos. Señores, uno se ríe, pero estas son posturas. Mata unos cuantos. Porque en la funeraria, ¿cuáles son tus temporadas altas? Bueno, en Semana Santa, diciembre. No, pero tú eres una sanguina. Ay, Dios mío. Yo tengo esta mierda ya. ¿Cómo que le llaman esa palabra? Hay una palabra para eso. Perversa. Oye. Pero es la realidad. Es la realidad. Lamentablemente es la realidad. No, la persona no te lo van a decir porque, o sea, yo en ese caso no te diría que yo hago eso, porque yo sé que tú me vas a ver mal. Pero es como tú dices, a veces somos hipócritas en muchas cosas porque realmente actuamos así. O sea, por ejemplo, vamos a suponer yo que venda un producto que yo sepa que haga daño o que cause cáncer. A mí no me importa que te mate, yo lo quiero cuarto. No, pero yo lo pongo en letras chiquitas y ya eso me quita si todo. Lo ponen. Porque... igual que los mecánicos, cuando tú llevas tu vehículo por un problema de batería y tú te vas con... No, porque no, mira, Carlos. No, te vas que tiene que poner un motor nuevo. Ni que prendió el carro. Ay, sí, muy bien. Y cuando tú vienes a ver, te queda a mitad de camino y el motor está dañado. Pero fíjate tu reacción, que es lo que te pregunto. Tú estás reaccionando porque tú entiendes que el mecánico no debería hacer eso. Y es verdad, porque tú estás experimentando, o sea, el mismo sentido del deber de hacer lo bueno que tú experimentas, debe experimentarlo el mecánico porque es un humano. Entonces, es ahí donde tú te das cuenta que tú sabes que muchas profesiones tienen código de ética y conducta, que sabemos que nadie las sigue. No, lo que más la siguen son algunos de los médicos que tienen vocación de servicio, los que lo tienen. Ellos hacen un juramento lo más cercano debería, pero por ejemplo en estos y creo que es el más viejo, es el juramento más viejo. El juramento hipocrático sí, el más viejo. Sí, pero es lo más cercano que tú tienes, pero en verdad tú sabes que no lo sigues, porque tú sabes que hay médicos, por ejemplo, ahora mismo yo conozco médicos que lo quieren con su dinero. O sea, lamentablemente aquí nadie está en el deber de hacer lo bueno, sino en hacer dinero. Entonces, cuando tú vas a la clínica por una emergencia, ellos te ponen una acetaminofén, un ejemplo, pero te dicen a ti tienes que ir a consulta. Pero la consulta son 10,000 pesos. Claro, entonces es lo que te quiero decir. Tú tienes que ellos tienen ese juramento, esa parte ética que tienen que apegarse, tienen que regirse por ahí, pero tú sabes que no lo hacen. Entonces, no es eso. Esa es lamentablemente la realidad que nosotros vivimos, no solamente aquí en República Dominicana, sino en todas partes en el mundo. Entonces, como te decía, nosotros no podemos ver a los animales como referente para moral porque hay violaciones, hay un sinnúmero de cosas que si la traspolamos a la naturaleza humana, entonces abusar sexualmente sería bueno, matar sería bueno, y muchas otras cosas que realmente no. Yo tengo algo. El lugar donde tú te crías
o donde tú te desarrollas como individuo tiene que ver con tu construcción social Influye. de la moral? Influye, como decía ahorita, el hecho de que la moral sea objetiva no quiere decir que las personas no puedan crear normas éticas o hasta culturales, visiones culturales en ese entorno. Por decirte un caso, en la Roma antigua, la homosexualidad no era mala, No. era bien vista. Sí. Luego fue que cuando se comenzó a expandir el cristianismo y decayó, Exacto. por ejemplo, el Imperio Romano, la visión cristiana que se estaba predicando era esa, se estaba enseñando. O sea, el cristianismo cuando llegaba a ciertos lugares, muchas veces imponía cosas culturales que nada tienen que ver con la moral, lamentablemente. Sí. O sea, eso. Por ejemplo, te lo voy a decir un caso más práctico. La visión cristiana más pentecostal que tenemos en República Dominicana es un traspaso cultural Sí. de los pentecostales puertorriqueños, que fueron ellos los que trajeron esa cultura de creer que aspectos culturales realmente eran morales, no tiene nada que ver con eso. No. Entonces, si nosotros podemos crear normas éticas y culturales en cierto momento, por ejemplo, en tu casa que te enseñen cómo tú debes comer, mira, no haga esto, no rayar, por ejemplo, el plato cuando estés comiendo, o sea, todas esas cosas se pueden hacer, pero eso no quiere decir que la Sabía moral que sea yo tengo un subjetiva. problema con André, pero discúlpame, ¿tú recuerdas el primer tema que estuvimos hablando aquí, el ejemplo que pusimos del Guasón? Oh, sí. Eso nos llamó mucho la atención porque André me decía, Lucy, él no le dieron la oportunidad de poder hacer lo bueno. De elegir lo bueno. De elegir lo bueno. Todo lo que le enseñaron es lo malo y él entendió. No, él porque- encontraba placer incluso haciendo lo malo. Pero que el detalle está en que su mamá tampoco aportaba, o sea, ella era neutra, ni fu ni fa. Entonces él se inclinó, él decía, bueno, me están puyando, yo entiendo entonces que yo debería de puyar porque veo que eso es lo que constantemente Lo que- recibo. Está hablando el feo ahí de ambiente. puyar y cosas raras. Sí, tú puedes tener ese caso y se puede dar ese caso, pero aún, por ejemplo, con esa, en el caso hipotético del Guasón, tú sabes, por ejemplo, que su condición o su estado mental es de psicópata, Ujú. porque aún, por ejemplo, a ti te inculquen esas cosas. Por ejemplo, hay un caso de hace muchos años, de así mismo, que se trató de inculcarle a personas un estudio actual de una forma X, y ya llegaba a un punto que ellos sabían que aunque le enseñaron eso, estaban haciendo algo mal, Sí. que era lo que tú decías. Realmente el niño sí nace con cierta intuición, pero que va descubriendo mientras va creciendo, porque los valores y deberes morales nosotros lo vamos descubriendo mientras nos vamos desarrollando. Por ejemplo, que eso es importante hacer la diferencia. Valor moral tiene que ver con el valor de las cosas, y ahí Sí. hablamos de bueno y malo. Y bueno. Deber moral tiene que ver con la acción, lo que es correcto y lo que es incorrecto. De los Entonces, demás. exactamente, o sea que hay una diferencia entre Uno valor. viene siendo teoría y práctica. Uno tiene que ver con el valor, sin la acción, Ok. pero el deber es lo que tiene que ver con la acción. Entonces, ¿cómo yo paso de que algo sea bueno a que yo deba hacerlo? Es lo que mismo Kant preguntaba. ¿Cómo yo paso de que, por ejemplo, estudiar ingeniería es bueno a yo debo estudiar ingeniería? ¿Cómo damos ese salto? Porque el hecho de que algo sea bueno no implica que yo deba hacerlo. Es bueno, por ejemplo, tener una familia. La alimentación. La Es bueno alimentación, comer bien. Es bueno comer sano, pero eso no implica que yo deba hacerlo. ¿Cómo se pasa de algo es bueno a yo debo hacerlo? Es uno de lo que se conoce como el problema del deber en la Sí. filosofía. Y Kant también hablaba de ese tema. Que Por eso todavía él no propuso- hay una respuesta todavía. Hay muchas Sigue propuestas. todavía ese interrogante abierto. Por eso él propuso el imperativo categórico. Ahora, cuando nosotros seguimos preguntando y vamos un poco más para atrás, preguntando de la moral y esas cosas y su fuente, llegamos a una posible solución más concreta. Nosotros tenemos esa experiencia porque la fuente de la moral, el fundamento de la moral, tiene que ser un ser personal que sea el que nos obligue a que nosotros hagamos ese deber. Por eso es que experimentamos el deber y por eso sentimos culpa y responsabilidad. Yo no puedo sentir culpa y responsabilidad hacia un objeto, hacia una pared. Ajá. Solamente una mente puede dictarle una orden a otra mente. Entonces, dentro de la filosofía moral, esto sin apelar a religión y a cristianismo, dentro de la filosofía moral hay una postura que se llama realismo moral, y dentro del realismo moral hay una postura que se llama no natural, sino sobrenatural, que apela que la fuente de la moral es un ser con autoridad moral que nos obliga a nosotros y nos dicta comandos para nosotros actuar de una forma X o Y. Y cuando no lo hacemos,
experimentamos esa culpa ¿Tú estás oyendo? y esa responsabilidad. Eso es independientemente de religión, porque tú tienes, por ejemplo, filósofos musulmanes que apoyan esa postura y otros filósofos de otras religiones que apoyan esa postura. O sea, es algo religiosamente neutro, sino desde la filosofía moral que se ve, pero fíjate cómo a través de los hechos llegan a una fuente que está por encima del ser humano que nos dicta a nosotros lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Señores, este tema lamentablemente no podemos... No, pero esto es parte 1. Por eso, no podemos finalizarlo, porque incluso Carlos lo que hizo fue generarme muchas más preguntas. Sí. Y realmente él acaba de decir algo que realmente yo no estoy de acuerdo, porque fíjese, o sea, independientemente que Carlos tenga una posición que aparentemente parece indefendible, porque los argumentos que tiene están basados en buenas tesis y tiene buenos argumentos. Pero miren aquí, la moral es una rama de la ética, ¿verdad? La moral es el fenómeno que se estudia de la ética. De la ética, pero mire acá, por decirlo así. Pero como hay personas que hacen cosas por ética, sin embargo no quieren hacerlo, lo hacen es por ética, por educación, por decirlo así, pero moralmente están divorciados a eso. Pero eso va para otro tema. Sí, Carlos, otro día. Lamentablemente tú vas a tener que volver a... La parte 2, la parte 2. Aquí tú viniste a como mezclar todo, ¿verdad? Okay. Tiraste toda la información. Ahora en el próximo segmento, Sí. que muy pronto esperemos contar con tu presencia. Y vamos a traer a la psicóloga para que nos ayude en cuanto a eso. Porque Carlos tiene buenos argumentos, pero yo estoy casi seguro que en psicología, como hay otras vertientes que quizás tú y yo no conocemos, hay posiciones que yo sé que van a entrar en conflicto. Sí, te vamos a traer. Con lo que, porque lo que planteó Carlos está bien dicho, tiene buena base y buenos fundamentos. Ahora, como entran en conflicto, debemos de tener el panorama completo. Y aquí en Mentes Abiertas nos encargamos de darte las alternativas para que tú pienses, como dice en nuestro propio segmento, Ruta de Conciencia. Es para que tú abras tu mente, puedas expandir y puedas, luego de tener la lluvia de la idea que te damos, tener la mejor decisión. Carlos, gracias por acompañarnos. Tremendo Siempre. placer. Igual. No te vamos a rogar, lo que voy a hacer es que te voy a ponchar la goma del carro para Te vamos a secuestrarte, secuestrar. para que me metas en la agenda. Eso no va a ser de que para 3, 4 semanas. Ah, bueno. No, te lo estoy diciendo, porque si tengo que secuestrarte, Dios mío, estoy metiendo la pata, porque, Claro, van a saber que soy yo. Señores, Bueno, fue un placer. esto es su programa Rutas de Conciencia. Bye. Hola, soy Andri Jesús. Y yo, Luciani Chevalier. Y te invitamos que no te pierdas de tu segmento Rutas de Conciencia. Por En Dígitos Media.